Bien, espero que esté todo en orden con la grabación. Muy bien, empecemos entonces. Tal como habíamos visto, estamos en el punto de la materia que se refiere a la incidencia del sector público en los equilibrios macroeconómicos, ¿ya? Básicamente, lo que estamos viendo actualmente tiene que ver con la macroeconomía y su relación con la economía del sector público. Habíamos visto que el sector público tiene una relación con la renta de equilibrio. Solo para recordar, la renta de equilibrio se refiere a aquel punto en el que se equilibra el nivel de precios y la producción. Es decir, lo que hacemos en macroeconomía es sumar todo lo que produce una economía, llámese casas, llámese vehículos, llámese clases que podemos ir dictando, en fin, todas esas situaciones son las que sumamos y alcanzan un punto de equilibrio que nos muestra a su vez el equilibrio entre oferta y demanda agregada. La oferta agregada definida por las cantidades que podamos tener en función de las combinaciones de capital y trabajo que se puedan presentar en una economía. Y por el lado de la demanda agregada, lo que tenemos es el consumo, la inversión, el gasto del gobierno y las exportaciones netas. Entonces, en ese sentido, decimos que el sector público desempeña un papel importante en la determinación del producto mediante las políticas de estabilización, cuyos objetivos son mantener el PIB cerca de su nivel potencial, reducir el desempleo, mantener una tasa de inflación baja y estable. Es decir, cuando el sector público interviene en la economía, básicamente está buscando estos tres objetivos. Habíamos visto también que una política fiscal es expansiva cuando aumenta el PIB efectivo y es restrictiva cuando reduce el PIB efectivo con relación al potencial. ¿Por qué razón esto es importante? Es importante porque no debemos olvidar que cuando, por ejemplo, existe una amenaza de una recesión o como estamos viviendo actualmente, ya prácticamente una depresión mundial, entonces es necesario que el sector público, mediante su política fiscal, pues intervenga para que podamos expandir la economía. Y es restrictiva cuando producto precisamente de el incremento de la demanda agregada, que puede tener varias explicaciones, entonces necesitamos reducir esa demanda agregada precisamente porque pueden existir problemas de carácter inflacionario, ¿no? Entonces, esos elementos son muy importantes de distinguirlos en términos de lo que significa el trabajo de la política fiscal. Bien, continuemos. ¿Cómo interviene el sector público en la economía? Interviene de diversas maneras. Entra al flujo circular cobrando impuestos, eso quiere decir que el aporte que realizan los ciudadanos y las empresas forma parte de la intervención del Estado. Ahora, ¿por qué razón se cobran impuestos? Básicamente se cobran impuestos porque se considera que el Estado tiene entre sus funciones, entre otras, la provisión de bienes públicos, ¿no? Es decir, aquellos bienes que no pueden ser ofrecidos por las empresas que trabajan en situaciones de economía de mercado. Y también porque se admite que es necesario que el Estado realice una redistribución del ingreso en la medida en que existen amplias capas de la población que por su naturaleza necesitan pues eh, contar con el apoyo del Estado para realizar las distintas actividades
que les corresponden dentro de una economía. De esa manera es que también se influye en el flujo circular, porque también el Estado lo que hace es realizar transferencias influyendo en la renta disponible para consumo y ahorro. También lo que hace el Estado es comprar bienes y servicios, gravar la renta y la inversión pública. Bien. Por esta razón decimos que al introducir el sector público, el gasto total o agregado tendrá los siguientes componentes. Básicamente, lo que vamos a tener es lo que decíamos, el gasto de consumo, la demanda de inversión y el gasto de público, ¿no? Aquí lo que nos falta es el tema de las exportaciones netas, pero no altera en esencia el análisis, ¿no? Más adelante vamos a ver qué es lo que ocurre cuando en una economía abrimos y el tipo de cambio ejerce un elemento no de distorsión, sino de nuevo funcionamiento acerca de la economía, ¿no? Por lo tanto, habíamos visto también que el incremento de la producción no solo se va a dar respecto al incremento en el gasto público, sino que va a haber un efecto multiplicador, ¿no? Bien, continuemos. Entonces, lo que vamos a ver, básicamente, aquí estoy corriendo un poco en estas primeras láminas, dado que se trata de un repaso en relación a lo que habíamos visto ya en nuestras anteriores clases. Por lo tanto, no vamos a detenernos mucho en toda esta cuestión, porque, como les había indicado, básicamente es un repaso que estamos haciendo de las anteriores clases que habíamos visto esto con mayor detalle, ¿no? Bien. Habíamos visto nuestros objetivos, es decir, qué es la política fiscal y por qué es una herramienta tan importante para manejar las fluctuaciones económicas, qué políticas constituyen una política fiscal expansiva y cuál es una contractiva, por qué la política fiscal tiene un efecto multiplicador y cómo este efecto es influenciado por los estabilizadores automáticos, cómo medir el resultado presupuestal del gobierno y cómo es este afectado por las fluctuaciones económicas, por qué es preocupante una deuda pública grande, por qué los pasivos implícitos del gobierno son una causa de preocupación. Ok, sigamos. Habíamos visto también que en varios países lo que se tiene es una distribución en la cual la mayor parte de ellos corresponde a una situación de déficit. Esto es que los ingresos son mayores que los gastos. Habíamos visto también que para el caso, para el caso de Bolivia, lo que tenemos es un déficit fiscal. De hecho, en realidad, para el año 2019, si la memoria no me falla, el déficit fiscal es del 7,2% y el déficit corriente, esto es la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, estamos hablando de aproximadamente 3 puntos del Producto Interno Bruto, ¿no? Ok. Bien, también habíamos definido, y esto es importante que lo tengamos presente, que se define como la política fiscal al uso de los impuestos, las transferencias del gobierno o las compras de bienes y servicios del gobierno para desplazar la curva de demanda agregada. En otras palabras, cuando tengamos que definir qué entendemos por política fiscal, lo que vamos a decir es que se refiere al uso de los instrumentos relacionados a los ingresos y a los gastos para que podamos desplazar la curva de demanda agregada. Por desplazamiento estamos
entendiendo un cambio en la posición de la demanda agregada. Es decir, no estamos hablando de un desplazamiento a lo largo de la curva de demanda agregada, porque en general eso corresponde a la naturaleza de los agentes privados que van a interactuar con nosotros en términos de lo que haga el Estado. Bien. Sigamos. Lo que habíamos visto, básicamente en términos de lo que significa la política fiscal expansiva, es lo siguiente. Tal como habíamos indicado, en el modelo de equilibrio general, lo que tenemos es una relación entre el Producto Interno Bruto, o el nivel del Producto Interno Bruto, y el nivel general de precios. Esta relación se da a partir del cruce de la curva de demanda agregada y la de oferta agregada, ¿no? La curva de demanda agregada tiene pendiente negativa en la medida que admitimos que en la medida en que los precios o el nivel de precios general de una economía se reduce, entonces el nivel de demanda aumenta, ¿no? Eso es lo que intuitivamente podemos ver también desde el punto de vista microeconómico, ¿no? Si, digamos, el precio del pollo en términos relativos es más barato que el precio de la carne, lo que va a ocurrir es que el nivel de demanda de este producto va a aumentar. Lo propio ocurre en términos de lo que significa la oferta agregada. Es decir, hay una relación positiva entre la cantidad producida y el nivel de precios. En la medida en que el nivel de precios aumenta, lo que va a ocurrir también es que la cantidad ofrecida o la cantidad ofertada va a incrementarse. Por esa razón, el nivel de oferta agregada es creciente en función al nivel de precios. Ahora bien, el hecho de que la oferta agregada tenga pendiente positiva tiene que ver también con el horizonte temporal que podamos admitir dentro de nuestro análisis. Eso quiere decir que esto funciona en el corto plazo. Ahora, ¿por qué en el corto plazo? Porque en el corto plazo no hay pleno empleo de todos los factores. El pleno empleo de todos los factores se refiere a aquella situación en que tanto el trabajo y el capital están plenamente empleados, ¿no? Una aproximación más certera a esto que les estoy diciendo es básicamente todo lo que tiene que ver con las situaciones de desempleo, ¿no? Ahora la tasa de desempleo en Bolivia está alrededor del 5%. Es altamente probable, dado que hemos tenido una paralización de la actividad económica para prevenir el contagio, porque no podemos acercarnos. Entonces es altamente probable que esta tasa de desempleo haya aumentado significativamente. Entonces hay un espacio para la política fiscal, pero en el largo plazo, y esto es la línea naranja en el gráfico, en realidad lo que ocurre es que esta oferta agregada tiene o muestra una inelasticidad total respecto al nivel general de precios. Esto en sencillo quiere decir que sea el nivel de precios que sea, la oferta agregada no va a cambiar. ¿Por qué razón? Porque en realidad ese es el límite que se tiene en función a los recursos disponibles, ¿no? Pero eso es lo que ocurre en el largo plazo. Generalmente, y como ustedes pueden ver en el punto E1, la economía tiende a trabajar por debajo de la oferta agregada de largo plazo. Si ustedes quieren, para empezar a utilizar el lenguaje técnico, lo que hemos visto es que E1 es lo que nos define el PIB efectivo, IP, o la oferta agregada de largo plazo, es lo que nos define el PIB potencial. Entonces, de esa manera es que hemos indicado también
de que la diferencia entre el PIB efectivo y el PIB potencial es la brecha recesiva. Ahora bien, cuando decimos que la política fiscal debe dirigirse a desplazar la demanda agregada, lo que estamos diciendo básicamente es que ese desplazamiento debería acercarnos al pleno empleo, ¿no? Es decir, en la medida en que encontremos una recesión, lo que tenemos que hacer es aplicar una política fiscal expansiva, ¿no? De hecho, en realidad, y les voy a pasar el enlace de una charla que di hace unos días de aplicación práctica de lo que estamos indicando, en mi opinión, lo que se tiene que hacer ahora en Bolivia es precisamente una política fiscal expansiva, ¿no? Ahora, ojo, por si acaso, la política fiscal expansiva no es un instrumento que no genere perturbaciones, ¿no? Una de las primeras de ellas tiene que ver con el incremento del déficit fiscal, ¿no? Es decir, en este momento, si uno quiere hacer una política fiscal expansiva, debe admitir que el déficit fiscal tiene que aumentarse. Y por el otro lado, también tiene que ver con otros efectos negativos que puede generar esta política fiscal expansiva en términos de caída de las reservas internacionales, aumento de la circulación monetaria, posible inflación, etcétera, ¿no? Pero ahí el arte, si se quiere, del instrumental que permite utilizar la política fiscal radica precisamente en que se haga el equilibrio entre todos estos elementos y es lo que vamos a ver en las próximas clases cuando levantemos el supuesto de la economía cerrada para que analicemos qué es lo que ocurre cuando una economía es abierta. Ok. Y en el caso contrario, puede ocurrir que el punto de equilibrio se esté dando por encima de la producción de equilibrio, ¿no? Entonces, lo que ocurre, de nuevo, acudiendo a los temas relacionados a lo que significa la, contra, la a lo que significa, todo lo que significa la expansión de la inflación, entonces lo que se puede hacer es simplemente reducir el nivel de demanda agregada, ¿no? Y es precisamente lo que se recomienda cuando esta política fiscal encuentra el peligro de inflación. Y como ustedes pueden ver en el gráfico, lo que vamos a tener es una reducción de precisamente el nivel del gasto público porque precisamente hay una brecha inflacionaria, ¿no? Entonces, en resumen, lo que uno podría pensar en esta primera parte de lo que significa la política fiscal es que cuando estamos frente a una recesión hay que acelerar. Si de pronto se nos pasa la mano y empieza a aparecer la inflación, hay que contener la demanda agregada, ¿no? En el mundo real no es tan simple la situación porque, como les decía, en realidad el gran problema que se tiene actualmente para que este mecanismo funcione son los desajustes internacionales relacionados a la divisa, concretamente al dólar, ¿no? Y esto es más claro en el caso boliviano porque lo que ocurre es que eh, en Latinoamérica y especialmente en Bolivia lo que tenemos son problemas relacionados precisamente al nivel de reservas internacionales. Y este problema va a recrudecer precisamente porque las exportaciones se están cerrando. Yo preveo que en marzo ha habido una caída muy fuerte, en abril eso va a continuar, entonces las fuentes de reservas internacionales están cayendo y por el otro lado hay una presión para subir el gasto público, ¿no? En la línea de la que estamos hablando. Pero si se ponen a pensar, esta regla que estamos analizando para el caso boliviano y el caso latinoamericano no necesariamente
es una regla que se presenta en todos los países. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, los Estados Unidos no tienen el problema de la divisa. ¿Por qué no tienen el problema de la divisa? Fundamentalmente porque, bueno, ellos son los, eh, los que pueden producir los dólares que quieran, ¿no? Es un poco para matizar lo que yo estoy diciendo. Todos aquellos que han visto La Casa de Papel, ahí van a notar que en realidad el papel se hace como se muestra en la serie, son imprentas las que hacen el dinero, ¿no? Con todas las medidas de seguridad, pero no dejan de ser imprentas. Entonces, para que tengan ustedes una idea de cuánto cuesta cada billete, por ejemplo, de 100 dólares, ¿no? Y esto es un dato de Kenneth Rogoff, quien ha sido durante mucho tiempo el economista en jefe de la Unidad de Investigaciones del Fondo Monetario Internacional, él lanza el dato, cada billete de 100 dólares cuesta 14 centavos de dólar. Entonces, ya se imaginarán, ¿no es cierto? Para los Estados Unidos, el hecho de que el dólar sea una divisa mundial les permite ganancias de señoriaje muy grandes, ¿no? Porque la diferencia, o sea, ¿qué le estoy queriendo decir con esto? Que una persona, o en todo caso el gobierno de los Estados Unidos, le cuesta imprimir el billete de 100 dólares 14 centavos de dólar, pero lo cambia por los 100 dólares. Es decir, lo que le ha costado 14 centavos, él lo puede cambiar por productos equivalentes a los 100 dólares. Entonces, siendo que ellos no tienen el problema de la divisa, entonces le es muy fácil utilizar este tipo de políticas, ¿no? Y por esa razón van a notar que, por ejemplo, un dato que con frecuencia se informa por los medios internacionales, por Bloomberg, por la BBC, por el Financial Times, etcétera, tiene que ver con la tasa de interés. ¿Por qué tiene que ver con la tasa de interés? Porque la tasa de interés es el reflejo de la política fiscal y monetaria que está llevando adelante el gobierno. Cuando la tasa de interés baja, quiere decir que estamos frente a una política fiscal expansiva. Cuando la tasa de interés sube, quiere decir que estamos frente a una política fiscal contractiva. Ahora, ¿en qué casos baja la tasa de interés? Cuando, por ejemplo, hay la amenaza o hay una recesión. Y cuando hay problemas inflacionarios, suben la tasa de interés. Por ejemplo, estos meses yo calculo que lo que van a hacer es bajar la tasa de interés porque en realidad el tema del coronavirus está trayendo problemas muy grandes, incluso pensando que podría haber una caída del 30% de la producción mundial, lo cual sería un desastre gigantesco, ¿no? Pero en general Estados Unidos sí puede hacer una política fiscal expansiva. Nosotros en América Latina estamos más restringidos, lo cual no quiere decir que no haya posibilidades. Dos regiones que sí pueden hacerlo también. Una es Asia, fundamentalmente China. ¿Por qué razón? Porque el funcionamiento que tiene el yuan renminbi, que es la moneda china, es un funcionamiento que le permite tener varios rangos de movimiento, especialmente por lo que significa su nivel de reservas internacionales. ¿Por qué tiene una gran cantidad de reservas internacionales? Porque China tiene fuertes inversiones en los Estados Unidos. Entonces, esos activos, llegado el punto, pueden convertirse en dólares, ¿no? Esto, digamos, no, en el mundo financiero no tiene que asustarlo, ¿no? A ver, más o menos les voy a explicar rápidamente cómo funciona, ¿no? Uno puede tener una fábrica, ¿no? Tienes ahí todos tus elementos, está todo tu edificio, está toda tu máquina, y al día siguiente la vendes, ¿no? No es que la fábrica deja de funcionar, la fábrica continúa funcionando, no ha pasado nada, los trabajadores ni se enteran que tienen nuevo dueño. Lo que ha ocurrido es que ha habido un cambio en el paquete accionario. Ya la fábrica ya no es de los chinos, ahora es de los europeos, ¿no? ¿Cómo es que esto se puede lograr? Mediante estructuras de gobierno corporativo. ¿Eso qué quiere decir? Que se separa todo lo que es la gerencia de la propiedad. Es decir, yo puedo ser dueño de la fábrica, puedo tener incluso el 60% de las acciones de la fábrica, pero no puedo poner un empleado, ¿no? Esa es la regla. Es decir,
La fábrica se maneja de forma autónoma, los gerentes tienen la obligación de generar ganancias todo el tiempo y los dueños, bueno, pues de recibir su plata a fin de año. Ese es el trato, ¿no? Y si no les gusta cómo está, van a la bolsa de valores y venden sus acciones. Así funcionan las estructuras de gobierno corporativo que, por si acaso, son muy efectivas en el mundo. Con esto tampoco quiero decirles, y no se lleven la impresión de que eso sea una maravilla, ¿no? Porque en realidad pueden existir problemas de información o lo que técnicamente se llaman problemas de agente principal. ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, esa estructura se puede utilizar para el manejo de la información, solo para darles un pequeño aperitivo. Por ejemplo, si yo soy gerente de una fábrica de esa naturaleza, lo que puedo prever es que a futuro voy a tener pérdidas, ¿no? Pero solo yo sé como gerente que va a haber pérdidas porque los mercados están cambiando, hay un cambio en el perfil de demanda, etcétera, ¿no? O decirles, soy gerente de Kodak hace 15 años, ¿no? Y de pronto me doy cuenta que las cámaras fotográficas digitales y los celulares van a liquidar la industria de la fotografía, que es lo que efectivamente sucedió. Pero en las juntas yo les digo que eso no va a ocurrir, que a la gente le gusta tener el papel impreso, que le gusta tener las fotografías. Pero como yo sé que voy a quebrar, entonces vendo las acciones a precio todavía muy alto, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que después, cuando la fábrica le vaya mal, esas acciones van a caer mucho y yo voy a ganar mucha plata. Eso se llama problemas de agente y principal. Ha ocurrido en la Enron y el año 2009 con las empresas .com y varias que se han hecho de esta manera han caído. O sea, no es la panacea, pero ojo, es así funciona. O sea, en economía no tienen que olvidarse que una cosa es la teoría y otra muy distinta es la práctica real. De hecho, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional, que si ustedes quieren es la institución top en términos de lo que significa el manejo de la política fiscal y el manejo de la política monetaria, ellos tienen un manual que es el curso introductorio a macroeconomía. Porque ese curso introductorio a macroeconomía es distinto al de todas las universidades, porque mientras en las universidades les enseñan sobre la base de los modelos, como lo que estamos viendo en pantalla, en ese curso lo que hacen es mostrarles la síntesis de varios casos aplicados respecto a cómo funciona en la realidad una economía, ¿no? Y si alguna vez pueden tomarlo, sería excelente. Creo que lo han hecho incluso abierto para la gente. Eh, Está abierto para la gente y especialmente en épocas de coronavirus, bueno, pues todo el mundo está poniendo sus cursos en la red, ¿no? Entonces, no estaría de más que lo hagan, ¿no? Una recomendación extra es que tengan un manejo fluido del inglés, porque varios de esos cursos se manejan en ese idioma, ¿no? Pero en la época actual ya prácticamente los jóvenes conocen muy bien todo lo que es el inglés y todo lo que significa las ciencias computacionales. Muy bien. Pero tras ese aperitivo, entonces volvamos a lo nuestro. Por esa razón, decimos que básicamente lo que hace a la política fiscal contractiva es la disminución de la demanda agregada, ¿no? Entonces, sobre esa base es que ya podemos ir trabajando todos estos elementos que tienen que ver con la política fiscal que tenemos en el país, ¿no? Bien. Eh, ok, sigamos. No hay que olvidarse que existen lo que se denominan rezagos en la política fiscal. Estos rezagos son significativos y lo que ocurre es que hay que darse cuenta que darse cuenta de la brecha recesiva o inflacionaria mediante la recolección y análisis de datos económicos insume tiempo. ¿Por qué insume tiempo? Porque no es que la recesión
aparece porque sí, ¿no? Aunque hay algunos elementos que sí pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, en diciembre de este año, perdón, del año 2019, yo detectaba que había una caída en la inversión pública. Esa caída de la inversión pública, naturalmente, ya era un síntoma de la recesión. El siguiente síntoma que teníamos en Bolivia era prácticamente que la tasa de inflación había sido muy baja, ¿no? Entonces, todos esos elementos ya anunciaban o nos mostraban que existía el peligro de una recesión en Bolivia. Pero eso, digamos, no dejan de ser intuiciones, no dejan de ser elementos que nos podían ayudar, lo cual trabajar directamente sobre ellos no es tan sencillo. Los gobiernos desarrollan un plan de acción. Eso también insume tiempo, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, más allá de las preferencias políticas, que en mi opinión son muy respetables, tal como les he dicho en clases, en una democracia todas las opiniones son válidas, no hay una opinión mejor que otra, pero también hay realidades, ¿no? Y esas realidades hay que analizarlas, ¿no? Por ejemplo, el gobierno actual ha planteado varias medidas que van en línea de una política fiscal expansiva. Los bonos, por ejemplo, son políticas fiscales expansivas. El diferimiento de impuestos son políticas expansivas. Ya por el lado monetario, el descenso de las tasas de interés son políticas expansivas, etcétera. Y recientemente, el día de ayer, han presentado un plan de empleo que tiene como propuesta generar 600,000 empleos. Pero fíjense ustedes que prácticamente desde febrero estamos anunciando que hay una recesión. En marzo ya estaba totalmente claro que estábamos entrando en depresión en el mundo y en recesión en Bolivia. Y a fines de abril se presenta el plan. Más allá, les digo, de las críticas que pueden existir, lo cierto es que elaborar un plan tampoco se hace de la noche a la mañana, ¿cierto? Es decir, toma tiempo elaborarse un plan. Pero además no debemos olvidar que la implementación de dicho plan de acción insume tiempo. Es decir, se ha anunciado ayer el plan, establecer toda la estructura presupuestaria, los responsables de ejecución de los proyectos en sí mismos van a tomar bastante tiempo en implementarse. Entonces, eso significa que yo calculo que todos estos efectos se van a ver en un horizonte de 6 meses, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque no debemos olvidar que todos estos elementos tienen que ver con la vida de la gente. Entonces, los resultados de la política fiscal tienen un rezago. Eso es muy importante, ¿no? Porque cuando ustedes, por ejemplo, estén manejando varias de estas cosas, van a notar que existe una presión por los resultados, ¿no? Por darles una idea, en el momento actual, el gobierno quiere por todos los mecanismos evitar la recesión. ¿Por qué tiene que ver, quiere evitar la recesión? Uno, por motivos económicos, sociales, fundamentalmente, porque la recesión significa desempleo, y también por objetivos políticos, ¿cierto? Ahí no tiene absolutamente nada de malo. eh, Todos los que están en función del gobierno, en función del gobierno, tienen la idea de reproducir el poder, ¿cierto? Y eso, por si acaso, no es monopolio, no es nada criticable. Todo el mundo que llega a una función pública, a una función de poder, va a intentar reproducir. Ahora, ¿cómo es en las modernas democracias que se hace esta reproducción del poder? En la medida en que la gente apoye las medidas que están haciendo, ¿cierto? Y ahí no es muy difícil calcular eso, ¿no? Si tienes una economía con desempleo, una economía con mora bancaria, una economía donde las ganancias caen, es muy difícil que se reelija
a ese gobierno, ¿no? Entonces, por esa razón es que no debemos dejar de pensar que lo que va a ocurrir en los próximos meses es que vamos a tener una aceleración del gasto. Si me preguntan mi punto de vista técnico, yo noto que son excesivamente tímidos, ¿no? Yo, la verdad, lo que hubiese hecho es acelerar mucho más el gasto público en línea precisamente a lo que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones enteramente distintas, ¿no? Ok. También habíamos visto todo lo que es la política fiscal y el multiplicador. Habíamos indicado que la política fiscal tiene un efecto multiplicador sobre la economía. Esto quiere decir que la política fiscal expansiva lleva a un aumento en el Producto Interno Bruto mayor que el aumento inicial en el gasto agregado causado por la política. Inversamente, la política fiscal contractiva lleva a una caída en el PIB real mayor que la reducción original en el gasto agregado causado por la eh, política, ¿no? En realidad, ¿cómo es que se llegan a dar cuenta de esto? Y es lo que alguna vez les había indicado, que cuando uno ve economía, en mi opinión, es muy difícil proyectar el análisis microeconómico a la macroeconomía, ¿no? Les daba el ejemplo de que puede ocurrir, si ustedes recuerdan, les contaba cómo en un estadio donde había una corrida de toros, de pronto aparece un incendio, ¿no? Entonces, toda la gente empieza a correr, pero en esa época no hay, y hasta ahora se mantiene, por si acaso, ¿no? Van a notar ustedes que las puertas de sus casas se abren hacia adentro, ¿no? La razón por la que se abren hacia adentro es por seguridad, ¿no es cierto? Porque eso, digamos, eventualmente si que alguien quiere entrar a la fuerza, bueno, uno puede contener la puerta, ¿no? Pero en realidad las puertas, especialmente las de salida, se tienen que abrir hacia afuera. ¿Por qué razón? Porque cuando la gente está corriendo, no se va a detener. Entonces tiene que ser fácil empujar esa puerta hacia afuera y seguir corriendo, ¿no? Eso es una regla básica de seguridad que varios edificios en la ciudad de La Paz no cumplen. Por eso yo soy un crítico de lo que hacen muchos gobiernos municipales, que entre otras cosas deberían este tipo de funcionamientos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál fue el punto en nuestra historia? Es que en dicho estadio salió la gente, como las puertas se abrían hacia adentro, cada uno estaba buscando su interés individual. Y al buscar su interés individual, lo que hacía era que quería salir a como dé lugar, no le importaba el resto. Entonces, eso hicieron. Y lo que ocurrió fue que hubieron varias muertes, ¿no? Por esa razón, el interés individual no necesariamente lleva al interés colectivo. ¿Por qué esto es importante que ustedes lo conozcan y lo manejen, ¿no? Porque muchas veces en el ejercicio macroeconómico daría la impresión que lo que se necesita en situaciones donde hay una caída de ingresos es dejar de gastar. ¿Por qué eso dice la intuición? Porque si no vas a tener ingresos en el futuro, lo mejor es que ahorres en el presente. Y por lo tanto, vas a tener esos ingresos para el futuro, ¿no? Eso dice la intuición microeconómica y es lo que hace la mayor parte de la gente, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, que se estén realizando grandes gastos en Bolívar en el mundo, no está ocurriendo de esa manera. Pero ¿cuál es el problema? El problema radica en que el gasto que hace una persona es el ingreso de otra persona. Entonces, si la gente deja de consumir, eso quiere decir que automáticamente el nivel de ingreso de las empresas, de las personas, va a descender. Si el nivel de ingreso de las personas desciende, eso quiere decir que esas empresas van a gastar menos en los distintos insumos que van a necesitar
para la producción, ¿no? Y eso es lo que efectivamente ocurre. Y ese es si ustedes quieren, el secreto del multiplicador. En otras palabras, el multiplicador nos muestra que cuando el Estado gasta, eso quiere decir que es el ingreso para las empresas, pero a su vez las empresas van a gastar más. Y así sucesivamente se va a ir expandiendo el nivel de gasto. Por esa razón es que en una situación recesiva como la que estamos viviendo actualmente, es aconsejable que se gaste más, porque va a haber ese efecto multiplicador. Al revés, cuando, digamos, el Estado deja de gastar, o lo que les decía, mi preocupación en diciembre, deja de invertir, lo que va a ocurrir es que la recesión va a tener una mayor profundidad, ¿no es cierto? Y eso genera para adelante, ¿no? Entonces, por eso decimos el multiplicador que aplica sobre los cambios en las compras del gobierno, o sea, 1/1 menos la productividad, la propensión marginal a consumir, es mayor que el multiplicador que aplica sobre los cambios en los impuestos o las transferencias, porque parte de cualquier cambio en los impuestos o las transferencias es absorbido por los ahorros, ¿no? En otras palabras, esto quiere decir que si tú quieres hacer una política fiscal expansiva, lo más práctico es gastar. Forma parte, por si acaso, de una política fiscal expansiva la reducción de los impuestos. ¿Por qué razón? Porque si reduces los impuestos, lo que va a ocurrir es que parte de esos impuestos se van a convertir en consumo y eso va a generar un incremento en la producción, ¿no? Este es un tema muy interesante que lo vamos a ver a detalle más adelante. Concretamente se refiere a la curva de Laffer, que nos muestra que en realidad menos impuestos pueden recaudar más y pueden generar crecimiento económico, ¿no? ¿Por qué les digo que es un tema muy interesante, no? Porque estas políticas fiscales expansivas, que no es ningún secreto, están asociados mucho a la línea keynesiana, a la línea de John Maynard Keynes, y también hay que decirlo, a políticas de izquierda. Es decir, generalmente los izquierdistas, donde me encuentro, somos partidarios de una mayor intervención del Estado, un mayor gasto público, una generación de redes de protección a la sociedad y a los trabajadores relativamente grande, ¿no? Pero ¿por qué les digo esto? Les digo esto porque en realidad con el tema de la reducción de los impuestos hay todo un debate, porque los más grandes beneficiarios de la reducción de impuestos pues son los ricos. Entonces, si ustedes quieren, hay como una especie de keynesianismo de izquierda y un keynesianismo de derecha, ¿no? Es decir, el keynesianismo de izquierda va relacionado a la expansión del gasto y el keynesianismo de derecha va por el lado de la reducción de los impuestos, ¿no? Ahora, en ese sentido, yo siempre soy partidario de no enamorarse demasiado de este tipo de situaciones, porque no necesariamente se refieren, no necesariamente se refieren a situaciones que los van a definir, ¿no? En general, en mi opinión, hay una sola forma de administrar la economía, ¿no? No hay dos, tres, cuatro. Es una ilusión pensar eso, especialmente en América Latina, ¿no? ¿Por qué eso les digo? Porque en general lo que ocurre en nuestros países es que se requiere más bien un incremento de la presencia del gobierno, ¿no? Pensar que, por ejemplo, en una situación como la que estamos viendo, dejar simplemente a las fuerzas del mercado que resuelvan todo este lío en el que nos hemos metido, es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Y va a haber muy pocas personas que en estos momentos promuevan ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, eso tampoco quiere decir, ni tampoco se malinterprete, en el sentido de que el gobierno lo tiene que resolver todo.
lo que hemos aprendido, son situaciones muy específicas en las que tiene que intervenir el gobierno, ¿no? Para darles una idea, ¿no? Eh, por ejemplo, yo soy partidario en estos momentos de que un poco hagamos lo que está en el gráfico, ¿no es cierto? Es decir, que desplacemos la curva de demanda agregada mediante incremento del gasto público, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que yo piense que esa es una receta para el crecimiento, es una receta coyuntural que tenemos que darla en una situación como la que estamos viendo ahora con la presencia del coronavirus, recesión, depresión, etcétera. Pero lo cierto es que en realidad todo lo que significa el, el desarrollo de un país no tiene que ver pues, eh, con una política fiscal expansiva, ¿no? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Eh, lo que estoy queriendo decirles es que al final lo que permite el desarrollo de los países es el incremento de la productividad. Si no se incrementa la productividad, uno puede utilizar estas medidas de corte expansivo, pero van a tener resultados en el corto plazo y en el mediano plazo pueden generar problemas, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que siempre hay que tener cuidado, especialmente en lo relacionado al funcionamiento de la economía, ¿no? Bueno, también habíamos visto eh, los impuestos y la existencia de los estabilizadores automáticos, ¿no? ¿Cuál es la idea de los estabilizadores automáticos? En realidad es muy simple, ¿no? Básicamente estos uno los puede ver desde el punto de vista de los impuestos y de las transferencias. Cuando en una situación de recesión, lo más probable es que se dejen de pagar impuestos. Si se dejan de pagar impuestos, entonces eso va a aumentar el tamaño del consumo. O, por ejemplo, lo que puede ocurrir es que tengamos un estabilizador en términos de lo que significa el seguro de desempleo. En otras palabras, cuando aparece una recesión como la que estamos viendo actualmente, lo que va a ocurrir es que mucha gente va a aplicar al, al seguro de desempleo en el mundo, ¿no? Entonces, el seguro de desempleo va a evitar que los ingresos caigan en demasía y va a mantener el nivel del gasto, ¿no? Europa, por ejemplo, tiene varios de estos sistemas. En los Estados Unidos también tenemos varios de estos sistemas relacionados a seguros de desempleo, que lo que hacen básicamente es otorgar ingresos cuando la gente deja de tener trabajo, ¿no? Ahora hay, digamos, varios elementos, hay mucha discusión respecto a estos seguros de desempleo. Incluso, no está bien que yo les indique, hay un debate al respecto, ¿no? ¿Por qué hay un debate? Porque, a ver, más o menos les voy a dar una síntesis del estado del arte moderno. Es que en Europa, en los Estados Unidos y yo creo que en Latinoamérica en breve vamos a entrar en esas discusiones, es si basta con tener un seguro de desempleo, si es suficiente tener un seguro de desempleo. ¿Por qué razón se está discutiendo esto en el mundo? Porque los seguros de desempleo funcionan de esta manera, ¿no? A lo largo de la vida laboral, lo que se va aportando es un porcentaje del salario, ¿no? Digamos un 10 o un 20%, un 30% en algunas economías, es bastante grande, ¿no? Entonces, con eso se genera un fondo y ese fondo se invierte. Entonces, no solo tienes lo que has aportado, sino las ganancias de inversión en el fondo. Entonces, cuando por alguna razón te quedas sin trabajo, el seguro de desempleo
te da entre el 50 y 70% de tu salario durante un horizonte que puede llegar a los 2 años, ¿no? ¿Cuál es la lógica? La lógica es que es muy difícil que alguien se mantenga en el desempleo, por decirles, durante 5 años, ¿no? Ocurre que cuando uno está dentro del periodo laboral, que es entre los 20 y los 70 años, ¿no? Porque antes era hasta los 60, pero ahora en realidad la gente trabaja hasta muy mayor. Bueno, Bolivia incluso tenemos 300.000 personas que siguen trabajando por encima de los 60 años, ¿no? Eso es un dato importante porque, bueno, no, ¿por qué esto ocurre? ¿No? Lo que pasa es que la esperanza de vida en el mundo ha aumentado, ¿no? Antes, por ejemplo, consideraba que cumplías los 50 años y ya estabas, digamos, para el asilo, ¿no? Por ponerlo de una manera. Pero en cambio ahora a los 50 años estás pues en la flor de la vida, mayor productividad, especialmente todos los que realizamos actividades intelectuales. Por un lado, te has formado muy bien, tienes tu maestría, tienes tu doctorado, etcétera, y tienes toda la experiencia de la vida, ¿no? Entonces van a notar, por ejemplo, en el caso de las autoridades, las norteamericanas, por ejemplo, común son viejitos, o sea, son unos setentones, ochentones, que no parece que tuvieran 70, 80 años, porque los ve uno rebosantes, trabajando 16, 18 horas al día, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi punto? Que durante todo ese periodo, la gente va a continuar trabajando. Y eso significa que si pierdes empleo, vas a tener un periodo de cesantía de 2 a 3 meses, ¿no? Que en el caso boliviano, por si acaso, entre 3 y 4 meses que tienes el periodo de cesantía. A partir del cual ya vuelves a trabajar. Entonces, el seguro te puede cubrir 2 años, fácilmente te va a cubrir esos 4 meses. ¿No es cierto? Y si, digamos, eres muy imaginativo respecto a cómo construir este seguro de cesantía, puedes extenderlo a más, puedes combinarlo con las pensiones, etcétera, ¿no? El manejo de fondos abre posibilidades muy, muy interesantes respecto a cómo podemos trabajar precisamente en este tipo de situaciones. Bien. Pero les decía, esa es una parte de la discusión que ya debe llevar por lo menos sus 40, 50 años, pero ahora ha entrado desde aproximadamente unos 10 años una discusión sobre los esquemas de renta básica. ¿Qué son los esquemas de renta básica? Los esquemas de renta básica son aquellos en los cuales se da un piso a todos los habitantes de un país, puede ser entre 18 y 65 años, por darles una idea, ya que estamos hablando de Europa, de más o menos unos 500 euros, ¿no? Entonces, estos esquemas de renta básica utilizan un mecanismo parecido al que les estoy hablando. Es decir, cuando tienes un piso en los ingresos, eso es lo mínimo que vas a gastar en términos de demanda agregada. Es decir, no solo tiene un objetivo social, sino tiene un objetivo económico para evitar que las economías entren en recesión. Ahora, ¿por qué se está discutiendo esto en Europa y en los Estados Unidos? Porque lo que se ve actualmente es que estamos entrando en una depresión. Y en una depresión lo que necesitas es precisamente aumentar el nivel de demanda agregada. Pero ¿cómo vas a aumentar el nivel de demanda agregada si es que la gente no tiene trabajo? Lógicamente se va a hacer gigantescos programas de obras públicas, etcétera, como estamos viendo ahora, ¿no es cierto? 600.000 trabajadores se van a contratar en términos de lo que significa el programa de el gobierno actual, ¿no? Pero también se tienen que pensar en esquemas de renta básica. El problema de los esquemas de renta básica es el problema clásico del sector público. ¿Cómo se financian estas rentas básicas? Suena interesante, ¿no? A ver, solo pónganse ustedes a pensar qué es lo que ocurriría si más o menos calculamos la población que necesita en Bolivia este tipo de ayudas. Son más o menos 4 millones de bolivianos, ese es el cálculo que se ha hecho.
pero van a notar ustedes que si decidimos darles 1.000 millones, perdón, darles simplemente 1.000 bolivianos al mes, estamos hablando de 4.000 millones de bolivianos, ¿no? 4.000 millones de bolivianos, más o menos números gruesos, representa 1% del déficit fiscal boliviano. ¿Eso qué quiere decir? Que en buenas cuentas, cada mes estaríamos aumentando un punto al déficit fiscal. O sea, en 12 meses ya estaríamos hablando de 12 puntos porcentuales en términos de lo que significa el déficit fiscal. Entonces, sería una locura lo que estamos planteando. ¿Cómo hacerlo? Todo el diseño que significaría un esquema de renta básica en América Latina es, yo creo, el reto que vamos a tener en los próximos años y que va a definir a los especialistas en economía fiscal. Bien. Ok. También habíamos visto en este rápido repaso lo que es el resultado presupuestal, cómo encajan los superávits y déficits fiscales en el análisis de política fiscal y si son siempre los déficits y los superávits algo malo, ¿no? Ahí habíamos visto que el resultado presupuestal o déficit o superávit fiscal está definido como la diferencia entre los impuestos, los gastos y las transferencias. O sea, en última instancia, pues, mucho lío, el déficit fiscal no es otra cosa que la diferencia entre los ingresos y los gastos fiscales, ¿no? Por eso decimos que si todo lo demás se mantiene constante, las políticas fiscales expansionistas, los aumentos en el gobierno, las mayores transferencias o los menores impuestos, reducen el resultado presupuestal para ese año, ¿no? Bien, yo sugiero que hagamos la prueba, dado que estamos avanzando en términos de la materia. Si tenemos alguna pregunta hasta ahí para que podamos comentarla, ¿no? Bien, entonces vamos a ir como siempre. Adelante, por favor, Carlos Alberto Patiño. ¿Quieres hacerlo por el micrófono o escribiendo? Si quieres, activar nomás el micrófono, no hay problema. Licenciado, ¿cómo está? Buen día, no sé si me escucha. Sí, perfectamente, Carlos. Te escucho, adelante. Bueno, licenciado, bueno, mi consulta va más que todo justo con lo que mencionaba usted, el tema tal vez de la política fiscal en cuanto a financiamiento, ¿no? Hemos visto que en los últimos, sobre todo 2 meses, una de las premisas que tenía el actual gobierno era reducir el déficit fiscal, cosa que no va a poder cumplir. Es más, que muchos proyectan que va a llegar por ciento el déficit este año. Producto Interno Bruto. Ahora, lo que creo que lo que mucho preocupa fuera de que es necesario obviamente una política fiscal para combatir este shock del coronavirus, si seguimos aumentando el nivel de gasto, es decir, tratamos de llegar a más gente, ¿de dónde o cómo podría financiar esto? Se ha criticado mucho, por ejemplo, que el gobierno esté solicitando fondos tanto al Fondo Monetario, al Banco Mundial, etcétera. Pero fuera de esto, el problema también otro problema, perdón, sería licenciado, si bien siguen bajando las reservas, también ha habido cambios respecto a otro ingreso como es los impuestos, en el tema específico del IUE, que va a haber reprogramación en cuanto a pagos, es decir, todo en cuanto a lo que es ingresos está reprogramando a los ingresos del país. Es decir, el país sí tendría la capacidad de solventar todos los bonos. Y bueno, con lo que usted mencionaba, decía que la política fiscal es muy tímida por ahora. ¿Estaría el país en condiciones de afrontar una política fiscal más fuerte, tomando en cuenta el panorama adverso de nuestros ingresos? Gracias, licenciado. Muchas gracias, Carlos. A ver, por eso les decía que hay mucho de arte en todo esto, ¿no? A ver, y en general lo que hay que hacer es una evaluación de beneficios y costos. ¿Por qué razón? Porque
en situaciones así, no todo es color de rosa, ¿no? Por darles una idea, en estos momentos nos embarcamos en una política fiscal expansiva y de pronto tenemos empleos, tenemos ingresos, el país de las maravillas, ¿no? No funciona exactamente así, porque como tú bien decías, Carlos, lo que puede ocurrir es un descenso de las reservas internacionales, estamos prestándonos más, eso quiere decir un aumento del endeudamiento y vamos a ir viendo a lo largo del curso cuáles son las consecuencias del aumento del endeudamiento. Entonces son las consecuencias de hacerlo. Las consecuencias de no hacerlo radican en un incremento del desempleo y una destrucción del aparato productivo. Porque no deben olvidar que en el caso boliviano, el aparato productivo es muy frágil. ¿A qué me refiero con eso? Para que me entiendan en términos coloquiales. Por darles una idea, forma parte del aparato productivo un restaurante, porque eso es lo que producimos. Producimos satélites, chips, etcétera, computadoras. Nuestra producción es básica, es una realidad. Entonces, tienes un restaurante que lo mantienes cerrado por un mes, por 2 meses puedes resistir, al tercer mes ya se cierra. Y no es que cuando la economía se reactive, es que otra vez vas a volver a tener ese restaurante, porque mínimamente ahí se van a destruir alrededor de 5 a 10 empleos. Y si eso lo multiplicas por todas las unidades productivas que tenemos, vas a generar un mayor desempleo. Pero además, ahí empieza un fenómeno muy interesante. La gente cambia su expectativa. En economía, no olviden, la forma en la que se ve o se admite que funcione una economía es central. ¿Por qué razón? Porque eh, si la gente tiene una visión negativa acerca del futuro, va a dejar de gastar. Si eso ocurre, también va a dejar de invertir. Entonces, cuando dejas que la recesión se expanda, las expectativas se hacen aún más negativas. Y ojo, no es que se detienen, no es que llegas a un punto de equilibrio y digamos, ya bueno, aquí nos quedamos, no, sigues avanzando. Esas expectativas pueden convertirse en expectativas hacia la devaluación, que ya están presentes en el caso boliviano. Es lo que les ha ocurrido precisamente a los argentinos, ¿no? O sea, ellos querían que las cosas se calmen, pero las cosas nunca se calman. O sea, miras hacia arriba o miras hacia abajo, no miras en el horizonte. Entonces, esos dos costos tienes que evaluar. Es decir, por un lado, voy por este camino, me voy a meter. Por este otro camino, me meto. ¿Cuál es el mejor equilibrio que pueda hacer? Yo insisto que una política fiscal expansiva va a aumentar el déficit fiscal, ¿no? Pero la gran ventaja que tienes es que en estos momentos hay rango para hacerlo. Primero, el nivel de deuda externa es bajo. Con los créditos que está contratando el gobierno, vamos a llegar más o menos a un 36% del Producto Interno Bruto. Todavía hay rango, estamos lejos del 50% y estamos muy, muy lejos del 100%. Hay rango en términos de lo que significa el Banco Central. Lo que sí me preocupa es el nivel de reservas internacionales, pero aumentar el nivel de reservas internacionales no es tan complicado, ¿no? Porque en última instancia se hace nomás una emisión de bonos, aunque hay algunas cosas que no se han hecho, en mi opinión. Por ejemplo, dejar que el Fitch Ratings, que las calificadoras internacionales nos rebajen el nivel de calificación en Bolivia, desde mi punto de vista, ha sido un error. Porque más o menos les voy a dar el siguiente ejemplo. Es como si yo convocase un examen, digamos, para fin de mes, y uno de ustedes no viniese porque esté enfermo, y yo lo aplazo, ¿no? A ver, momento, ustedes me digan, pues no he podido venir al examen porque estaba enfermo, propio ahorita. Estamos en una situación de Estoy coronavirus, en clase. ¿no? En una situación de lo que significa eh, una situación normal. Por lo tanto, no debería significar ese tema de situaciones, ¿no? Bien, tenemos un par de preguntas más. Ah, decimos, ¿de qué manera tenemos el caso de, a ver, déjenme ver, bueno, nos están preguntando de qué manera afecta al consumo la reducción impositiva.
¿Cuáles serían las peores consecuencias de seguir aplicando políticas expansivas en el país? De Stephanie. Y también nos está preguntando Stephanie respecto al préstamo al FMI, cómo puede afectar eso al país, ¿no? A ver, respecto al préstamo del FMI, ahí hay que entenderlo bien. En realidad, el instrumento clásico que utiliza el Fondo Monetario Internacional son los acuerdos stand-by. ¿Qué son los acuerdos stand-by? Son líneas de créditos relacionados a la balanza de pagos que evitan precisamente que tengas una crisis de balanza de pagos. Para ello, firmas un memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional donde te comprometes a reducir el déficit fiscal, ampliar el universo tributario, recortar gastos innecesarios, etcétera. Es el acuerdo stand-by. Pero hay un mecanismo, un instrumento de línea directa que te prestan hasta el monto de aporte de capital que has hecho al Fondo Monetario Internacional. O sea, para pertenecer al Fondo Monetario Internacional no es que te inscribes, digamos, como si te suscribieras a una revista, no, no, tienes que poner plata. Entonces, la primera línea de crédito, sin condicionamiento, sin ningún tipo de memorándum de entendimiento, es esta línea de financiamiento, que en el caso boliviano alcanza a 320 millones de dólares, puede duplicarse o se puede llegar a más de 600 millones de dólares. Y eso es lo que se ha hecho. Ahora, yo lo que creo es que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en estos momentos sería muy peligroso. ¿Por qué razón? Porque el Fondo Monetario Internacional aún no termina de cambiar su línea directriz respecto a cómo deben darse los créditos. Yo creo que en estos momentos lo que haría el fondo si llegase a Bolivia es que pediría una reducción del déficit fiscal. Y una reducción del déficit fiscal en condiciones de coronavirus, en condiciones de una recesión que amenaza convertirse en depresión, bueno, pues generaría problemas muy, muy complicados para hacerlo, ¿no? Bien, luego, a ver, para finalizar, mientras respondo qué ocurre con este tema de la relación entre impuestos y consumo de Osmara Chávez, tenemos Edgar Pavón, ¿no? Edgar Pavón, quien está solicitando el micrófono para que pueda hacer una pregunta, ¿no? Me van a disculpar, recién también yo estoy manejando este instrumento, ¿no? A ver, mientras ubico a Edgar, aquí estoy. A ver, esto es lo importante del, de los impuestos y el consumo. Edgar, ¿querías hacer una pregunta? Sí, así es, licenciado. Buenos días. Adelante, Bueno, adelante. licenciado, mi pregunta es la siguiente. Viendo con este problema del COVID-19, vimos que en Bolivia se tuvo una desaceleración en lo que es el crecimiento del PIB. Además que, como sabemos todos, ya nuestras exportaciones realmente han bajado y esto nos está acarreando un déficit fiscal. En este sentido, licenciado, ¿cuál sería el impacto final que llegaríamos a esto? Porque como usted sabe, realmente estamos yendo de bajada. Entonces, esa era mi pregunta. ¿Hasta dónde podríamos inclusive aguantar? Porque, como usted dice, inclusive nuestras reservas internacionales con las contrataciones que hacemos y, bueno, con los bonos que el gobierno da, también están rebajando nuestras reservas internacionales. Entonces, ¿cuánto más Bolivia se afectará en ese aspecto? ¿Llegaremos a una inflación, licenciado? En realidad todo depende de lo que se haga, ¿no? En estos momentos precisamente es cuando se pone el temple, pues, o se mide el temple de los economistas, ¿no?
Todos los escenarios están abiertos, ¿no? Yo la verdad soy optimista. En mi opinión, si el gobierno toma las medidas correctas, podemos salir, ¿no? Eso significa hacer o calibrar muy bien los instrumentos, ¿no?, que se tienen a disposición. Sin embargo, no debo dejar de decirles de que juega en su contra, por ejemplo, su experiencia, ¿no? El ministro actual, que yo lo conozco, a José Luis Parada, él ha hecho toda su carrera en una gobernación. Una gobernación no es lo mismo que el nivel central, ¿no? O sea, para ponérselos así coloquialmente, si fuéramos mecánicos, toda la vida nosotros hemos arreglado Volkswagen, ¿no? Un buen día nos trae el tráiler. Entonces es un poco difícil, digamos, pasar. Los principios son parecidos, pero otra cosa es un tráiler, ¿no? He escuchado las declaraciones de varias autoridades y lo que yo noto, por ejemplo, que es un error muy básico que cometen, es que no generan confianza. Si uno, por ejemplo, pregunta actualmente a los agentes económicos cómo ven el futuro, y lo que van a notar es que la gente está muy preocupada, ¿no? La gente considera que pueden haber problemas, no ve un buen panorama económico. Entonces, desde ya se ha logrado instalar un escenario de expectativas negativas. Eso es muy peligroso. En mi opinión, lo que tendrían que dar es un shock de expectativas positivas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si estas expectativas negativas continúan, uno, les digo, la gente ya está mostrando que está dejando de consumir, ya va a dejar de invertir. Y lo más peligroso es el tema de las expectativas a la devaluación. ¿Por qué? Porque ahí empieza a operar un mecanismo que ustedes lo han debido estudiar, que se llama el de las profecías autocumplidas. De pronto todo el mundo considera que tenemos que mudarnos al dólar y lo hace. Entonces, al mudarse al dólar, lo que va a hacer es dolarizar sus cuentas bancarias, dolarizar sus transacciones, y lo que le va a restar son rangos a la política monetaria y a la política fiscal. Y en ese sentido, podemos hablar de un desastre económico muy fuerte. Por esa razón, en estos momentos, les digo de nuevo, la pericia de los economistas está en juego. Bien, mis queridos compañeros, hay varias cuestiones que están quedando en el tintero. Yo lo que creo, dado que la hora ha avanzado y entiendo que ustedes también tienen ciertas obligaciones que cumplir, yo creo que esta primera experiencia nos ha servido bastante. Hemos logrado ver con claridad un primer tema. Tal como ha sido mi compromiso, lo voy a subir, y yo espero hasta mañana al YouTube, a esta primera clase, ¿ya? Para aquellas personas que no han podido verlo. Y en la medida en que el jueves, que sería nuestra siguiente clase, ya podamos ir ajustando algunos otros elementos, ya podemos ir pensando en otros instrumentos para que hagamos aún más dinámica la clase, ¿no? Entonces, yo terminaría agradeciéndoles por su gentil participación. Hemos tenido 49 participantes en sala, ¿cierto? Lo cual muestra en realidad el esfuerzo que estamos haciendo todos. Yo sé que no todos tenemos acceso libre al Internet, pero hay que hacer siempre el esfuerzo. Yo pienso que lo peor que podemos hacer en estos momentos es no formarnos, y haremos un esfuerzo por conectarnos, ¿no? También la siguiente clase, por favor, charlaremos cuándo podríamos dar una clase extra, ya, para ir recuperando todo lo que no hemos ido pasando en estas semanas de coronavirus. ¿Ok? Entonces, mis queridos alumnos, nos vemos el día jueves. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.